¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. La hora que sea que ustedes estén viendo este video. Y hoy por fin ya tenemos a Miguel Ojara de City Toys aquí en el canal. Vemos que tiene unas imágenes promocionales en la caja muy nítidas, muy bonitas. Ahí los nombres y reseñas, leyendas y más cosas que tienen que ver con la figura. Spider-Man Across the Spider-Verse. Esto tiene por la parte de arriba y esto por la parte de abajo. Déjenme decirles que la presentación se nota muy bien. Incluso la caja tiene más detalle por el interior. Vean, un color rojo muy bonito. Para la presentación de la figura, allí está. Díganme, ¿creen que vale la pena? ¿Que no vale la pena? Yo creo que desde ya sí que sí lo vale. Además de que City Toys está teniendo figuras muy bonitas, de muy buena calidad. Ahí pueden ver el delineado, el esculpido, los detallados en las texturizaciones. Creo que está al 100%, amigos míos. Vean el detalle de la máscara. Se nota muy bien. Creo que se ve todavía mejor de lo que nos los mostraban en las imágenes que habíamos estado viendo. Las imágenes finales de del prototipo y demás cosas. Ahí está, miren. Todas las texturizaciones muy bien realizadas. Por la cuestión de la calidad, las articulaciones pues vienen un poco rígidas, pero pueden moverse. Recuerden que tienen que tener cuidado si alguna de estas articulaciones no se mueve. Amigos míos, pues primero lubriquen y después hagan todos este tipo de movimientos. Ahí está la cabeza, puede ir arriba abajo, el cuello también se está moviendo. El pecho rechina, pero sí se mueve. Lo que no se mueve lamentablemente es la cintura. Ahí pueden verlo, está atorado. Tiene una articulación que le permite ir hacia enfrente, pero no rota, así que pues tengan cuidado. Las piernas están de este modo. Pues no se sale nada. Tampoco se está cayendo. Las rodillas están funcionando bien. Miren, ahí está. No se sale. Esto va saliendo de la caja. Así es como me va llegando. Y pues bueno, algunas cuestiones he visto por ahí para otros que les ha llegado con algunas discrepancias a lo que estamos viendo en este momento, pero afortunadamente a mí me llegó bien. Ahí los links van a estar en la descripción para el que quiera comprar esta figura. Y vamos a ver sus puntos de articulación. Spider-Man nos ofrece movimiento o rango de movimiento de esta manera muy amplio. Tiene rotaciones anguladas, obviamente rotación 360 también vamos a tener. El cuello le ayuda bastante con ese rango amplio. Ya vimos que los hombros tienen un abatimiento de más de 90 grados, poquito más. Se puede notar, y la articulación tipo mariposa le ayuda. Recuerdan, este tipo de deltoides ya lo hemos visto con figuras como Jiren. Es una articulación más o menos, con Venom también, ahí está. Sale bastante bien. Puede ir o moverse aquí. Ven, la articulación ya se está atorando, déjenme decirles, tengan mucho cuidado. Afortunadamente es una articulación grande y pues ya se atoró para dar el movimiento rotatorio 360. Sí vamos a tener de este lado. Esa es una cuestión mala. Las articulaciones pueden atorarse aunque se estén moviendo suavemente al inicio. Tenemos la rotación del bíceps, la doble unión en el codo. Este es el rango que le va a permitir. Rotación en el eje como tal existe, hay poquita, se ve. La rotación en la muñeca y también el movimiento de bisagra. Muy bien, estas vistas de aquí pues no se mueven. Para lo que es el pecho, pues ya vimos que sí está segmentado, sí está moviéndose. Movimientos angulados no tiene para el pecho y tampoco le ayuda a estarse moviendo. Se siente que se va a atorar, solamente tiene este movimiento. Y en el abdomen pues ya vimos que sí se mueve. Lamentablemente la articulación de la cadera está pegada. El pie pues ahí tienen, lo más que acerca el pie al pecho. Creo que se puede evitar un poquito, pero bueno, eso va a ser. El split, la rotación de muslo pues está presente, sí, pero está muy dura, también tengan cuidado. Ahí está. Y en la rodilla pues tenemos esta doble unión con un rango de movimiento muy amplio. En el pie tenemos esto, el empeine, miren, una bisagrota. Ahí tenemos el movimiento angular y la punta del pie. Bueno, y miren, ahí tienen la articulación del pecho. Podemos ver que tiene por la parte baja una bolita. Y por la parte de abajo vemos que solamente puede hacer este movimiento. Si ustedes tratan de girar la cintura, ahí se nota que pudiera dañarse esa pieza, así que pues no lo intenten. No tiene la rotación de la cintura, para que lo tengan muy en cuenta. Y miren, con un poquito de trabajo la pieza queda extraordinariamente. Ahí podemos notar que ya la articulación de los codos casi pega con lo que es el bíceps. Eso es porque en esta parte está demasiado pegado.
Ahí sí pueden notar, ya tuve que lubricar, tiene un poquito de lubricante, pero pues solamente así se pudo lograr el total rango de articulación. También en la parte del pecho y cintura pues ya tiene movimientos oblicuos, como pueden notarlo. Incluso pega más la pierna hacia el pecho, hace un momento no lo podía hacer. Y eso es debido a que la articulación, bueno, yo la invertí de este modo. Esta articulación viene hacia abajo, pero si ustedes la ponen como la ven aquí, va a tener más rango de movimiento para hacer esto, acercar más la pierna al pecho, algunas poses más dinámicas, se va a ver muy bien. Y bueno, ya como les digo, tiene más movimiento oblicuo, me gusta más cómo quedó de esta manera. Pero pues amigos, lamentablemente sí se tienen que dar a la tarea de estar lubricando. Recuerdan, esas piezas ya se habían atorado hace un momento y ahorita pues ahí ya tiene su lubricación y está moviéndose con total libertad, sin riesgo de que se pueda romper. Lo mismo con las articulaciones de los codos, así que tengan cuidado con su figura. Y para los accesorios tenemos el par de puños cerrados. Ahí pueden notar la vista por ambos lados. Creo que se van a estar notando muy bien el esculpido, los detallados, nudillos, cositas y demás. Se ven exactamente como debieran ser. Y pues noten el detalle de la máscara. Creo que todo está luciendo muy bonito, aunque hay un tipo de efecto raro que está causando con la cámara. Tenemos este par de manos extendidas y noten el detalle de este primer rostro. Luce genial. Me parece que no tiene desperfectos, los delineados están finos. Y pues se resembla completamente al personaje. Para terminar con manos y rostros, vean estas que tienen una forma de garra, una pose amenazante se pudieran usar. Y vean ese rostro enojadísimo. Yo creo que se nota de manera excelente, aunque faltan un poquito de delineados finos en la parte de los dientes, pero aún así sigue viéndose de manera impresionante. Vean aquí el detalle del brazalete con el que cambian de universo o para ir a diferentes realidades. Es una pulsera muy bonita, creo que se está notando muy bien. Incluso pueden notar ahí que tiene relieves y algún tipo de cosita como botoncitos y demás detalles. Bueno, y vean, también incluso trae el dispositivo para Gwen Stacy. Ahí pueden notar que se ve muy bien. Tiene los mismos detalles que veíamos en el brazalete de Mike O'Hara, pero pues obviamente es más delicado, más pequeño. Ahí pues no se la quiero quitar al morenazo. Bueno, ya para terminar tenemos estos efectos para simular la telaraña del Spider-Man 2099. Pueden notar que incluso con todo y brazalete se puede acoplar de muy bonita manera. Y para verlo en la parte de escala, aquí lo tienen con las figuras tipo Revoltech de Spider-Man. También está el Miles Morales de City Toys y esta figura genérica de Gwen Stacy y la Marvel Legends de Peter B. Parker. Así que nuestra figura mide de pies a cabeza 17 centímetros. Bien, mi gente, para terminar y como comentarios finales, queda decirles que esta figura es una recomendación al 90%. Ya vimos que tiene excelente esculpido, muy buen detallado, texturizaciones por todos lados, detalles muy vistosos y muy bonitos, algunos delineados que se quedaron por ahí sin resolver, pero nada que merme la experiencia con la figura. Por la otra parte de las articulaciones, y eso que viene siendo una constante o un problema constante con City Toys, es que las articulaciones, amigos, pueden estar duras o pegadas. El pecho ya vieron que estaba pegado, sí están segmentados, toda la articulación está presente, pero esas articulaciones en ocasiones están pegadas, lo que impide el movimiento de la figura. Para mi figura vino pegado el pecho y los brazos se apretaron a la hora de estarlo manipulando, así que esas son cosas o cuestiones que ustedes tienen que resolver un poquito. Ahí les mostré ya cómo hacerlo y también cómo darle más dinamismo todavía a la figura, así que por eso está recomendada en el 90%. Amigos míos, gracias por darse el tiempo de ver este video y les recuerdo que si les gustan, por favor apóyenme con su like, suscríbanse y activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo, y por supuesto compartan con más gente para que puedan acceder a lo que es la economía dentro del coleccionismo. Recuerden que los links están en la descripción y nos vemos hasta la otra. Bye y gracias. Adiós.